que cada vez que nosotros empezamos un año nuevo es como si nos queremos sentir como si estuviéramos escribiendo un capítulo nuevo en nuestra vida, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así mismo es, usted está escribiendo la historia de su vida. Primeramente, reciban la más cordial bienvenida a todos los que están aquí en esta mañana y a los que nos puedan estar escuchando un poquito más tarde. Gloria a Dios, que Dios les bendiga. Les habla su servidora, la pastora Blanca Reyes, de la iglesia New Jerusalem World Ministries. Y como me gusta siempre decirle dónde estamos ubicados para que nos visiten. Estamos ubicados en el 8314 South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Y si no tiene algún lugar donde congregarse, le invitamos a que haga de esta su casa de adoración. Porque aquí pues recibimos a todos con los brazos abiertos y tenemos libertad para adorar a Dios como el Espíritu Santo quiera moverse. Gloria a Dios. Como dice la palabra del Señor, que podemos hacer de todo, pero en orden. Así dice la Biblia. En orden. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Como dicen mis pastores, ¿vale la pena o vale el gozo obedecer al Señor? Y nosotros sabemos que en este año nosotros nos hemos propuesto, todo el mundo se hace resoluciones para el nuevo año. Oremos para empezar y el sermón, y les voy a decir, hermanos, que abramos nuestro corazón. Padre eterno, yo te pido, Padre eterno, que obres en nuestro corazón de tal manera que nosotros estemos abiertos a recibir tu palabra, tus instrucciones, tus estatutos, tus ordenanzas, tu guía, Señor, para que nosotros así podamos vivir una vida agradable a ti, Señor, y que tú seas glorificado en nosotros y nosotros te glorifiquemos a ti, Padre. Yo te pido por todos los hermanos que no pudieron venir en esta mañana, ya sea porque están enfermos, Padre. Yo te presento a Raúl. Alcánzale, Padre mío, con tu mano sanadora, Señor, con tu sanidad divina. Bendícelo, guárdalo, protégelo, Señor, y permite, Padre mío, que sea restablecida su salud rápidamente, Padre. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a cada uno de los hermanos que están aquí en esta mañana, que hicieron cita contigo y cumplieron, aleluya. Y aquellos que se quedan retraídos, Padre, ten misericordia de ellos. Y arresta su corazón e inquiétales, Señor, inquiétales a buscar de tu presencia allí donde ellos estén. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Al comienzo de un año nuevo nosotros sentimos que estamos empezando de nuevo, ¿verdad? Es como una nueva oportunidad para mejorar nuestros hábitos en cuanto a poder vivir una vida agradable a Dios. Porque, hermano, le voy a decir desde el segundo domingo del año, el mensaje que yo comparto con ustedes no es nuevo, está en la Biblia. Y los mensajes que yo comparto con ustedes siempre van a ser repetitivos. Son repetitivos, porque la Biblia es repetitiva. Pero, sino que una de las cosas que la Biblia siempre nos repite y nos repite es que nosotros tenemos que formar nuevos hábitos para vivir una vida agradable a Dios. Y el Señor nos decía en el mensaje pasado de la despedida de año, es que no permitamos que nuestros fracasos de años pasados frenen nuestro impulso de seguir adelante. Que esto no nos frene para nosotros buscar la ayuda de Dios, la presencia de Dios, la palabra de Dios, ¿verdad? De hecho, si te has propuesto este año verdaderamente buscar amar a Dios sobre todas las cosas, y si verdaderamente te has propuesto este año amar a tu prójimo, como la palabra nos manda así hacerlo. Si este año te has propuesto verdaderamente leer las Escrituras, que ya vamos por Génesis 27, la lectura diaria para leer la Biblia en un año. Si te has propuesto ayunar y orar, yo estoy segura que esas cosas, cuando tú las presentes delante de nuestro Padre Celestial, seguramente Él responderá y te ayudará. La palabra del Señor siempre nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Así que si el reino de Dios y su justicia es lo primero para nosotros,
todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Hoy, en 2 de Tesalonicenses 1, del 11 al 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Vamos a tocar esa porción y otra porción de 1 de Tesalonicenses. Pero en 2 de Tesalonicenses 1, los versos 11 al 12, ¿cuántos trajeron sus Biblias? Que nos habíamos propuesto que vamos a traer nuestras Biblias. Por ahí hay dos disponibles para el que no la trajera, pero los demás trajeron sus Biblias. Por lo cual estoy en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 11 y 12. La palabra del Señor nos dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? Para que el nombre del Señor sea glorificado en nosotros y para que nosotros lo glorifiquemos a Él. Hermano, esto es una garantía. Esto es una garantía de que si nosotros cumplimos con las resoluciones de este año, vamos en camino del crecimiento espiritual. Entonces, ahora veamos los próximos versículos, que es el que vamos a estar mirando en detalles en esta mañana. En 1 de Tesalonicenses 5, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, los versículos del 12 al 18. Hermanos, si nosotros ponemos atención a todo lo que la palabra del Señor nos recomienda en estos versículos, yo le aseguro que usted va a poder proseguir hacia la meta en este año, y no solamente este año, sino para el resto de su vida. Estas son cosas que el Señor nos manda a hacer para el resto de nuestra vida. Dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5, versículos 12 al 18. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid bien lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Para los que siempre están preguntando cuál será la voluntad de Dios en nuestra vida, ahí está. Así que aquí tenemos una guía, unos imperativos, unos must, ¿verdad? Que cada uno de nosotros podríamos predicar de cada uno por sí solo. Se podría hacer una predicación de cada uno, pero nosotros vamos a verlo brevemente en esta mañana con el objetivo de que nosotros podamos practicarlo comenzando este nuevo año. Primeramente nos dice, Pablo empieza diciendo que honra a tus líderes. Hermanos, eso es una relación necesaria, porque si no tiene una buena relación con tus líderes, no puede tener buena relación con los demás. O sea, es una relación vertical y horizontal. Dice, os pedimos, hermanos, que respetéis a los que trabajan entre vosotros y están sobre vosotros en el Señor y os amonestáis, y que los estiméis con mucho amor por su trabajo. Pablo comienza diciendo, honra y respeta a sus líderes. Ningún pastor, anciano o ninguna figura de autoridad dentro de las iglesias
es perfecto, hermano. Después de todo, no son Jesucristo. No son Jesucristo. Pero en Hebreo, la palabra del Señor nos dice en Hebreo 13:7, acordaos de vuestros pastores, de vuestros líderes, los que los hablaron de la palabra de Dios. Considera el resultado de su forma de vida e imita su fe. Y quienes velan por nuestras almas. Claro, hagan con... Es más, la palabra sigue diciendo en el verso 17 de Hebreos 13. Obedezcan a sus pastores y sométanse a ellos porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Que lo hagan con alegría y no con gemido, porque eso no es provechoso. Ahora, claro está, si estos pastores y estos líderes están fallando en sus deberes, entonces esa es una conversación para otro día o otro tipo de conversación. Pero si nuestros líderes están genuinamente tratando de liderar desde su corazón, un corazón semejante al de Jesucristo, de una manera bíblica, entonces son dignos de su respeto y de que los imiten. O sea que los pastores deben estar viviendo una vida que sea digna de ser imitada, con sus altibajos, pero con un corazón como el de Cristo. La palabra del Señor nos dice en el verso 13 del verso que estamos viendo en detalle, estad en paz entre vosotros. Una vez que tomemos el debido respeto a nuestros pastores que vigilan por nuestras almas, se nos hace más fácil estar en paz con los demás. Porque muchas veces las discordias dentro de las congregaciones o de las iglesias vienen por comentarios y cosas que hacen las personas, empezando y dirigidos hacia sus pastores. Y eso hace daño a los demás. Mirando en Hebreo de nuevo, en Hebreo 12:14, Pablo nos dice, esforcémonos por la paz con todos. Si es posible, Emma sigue diciendo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. Porque hay veces que se interrumpe la paz y no está en sus manos a resolver esa situación, ¿verdad? Ahora, la discordia del cuerpo de Cristo interrumpe el testimonio de la iglesia. Lamentablemente, cuando no hay paz dentro de la congregación o cuando no hay paz en el corazón de alguien, lo que esa persona tiende a hacer es desacreditar la iglesia. Hace daño a la iglesia. En cambio, debemos hacer que nosotros podemos alcanzar a los demás cuando ellos vean que hay paz entre los hermanos. Y esa paz, hermanos, es sobrenatural con todas las personas, porque nosotros sabemos que nosotros siempre vamos a tener desacuerdos y eso es normal. Mira si es así que la palabra del Señor nos dice en el verso 14 del texto de hoy, exhortemos a los ociosos, amonestar a los ociosos. Si alguien sabe lo que quiere decir amonestar, quiere decir llamarle la atención a los ociosos. Y la palabra reconoce que en las congregaciones hay ociosos. Y tenemos que amonestar a los ociosos. Sin embargo, para la búsqueda de la paz, no necesariamente nos está diciendo que no amonestemos. Al contrario, llévese en paz, pero amoneste a los ociosos. No debería darnos la impresión de que nosotros no podemos, de que todo va viento en popa y que aquí no pasa nada. La palabra griega ocioso connota a alguien que está fuera de línea, está fuera del carril, que está en un camino que no anda, que es un camino torcido, que no anda derecho. Cualquiera que sea el caso, probablemente todos podamos pensar en personas así, ¿verdad? Y si usted no conoce a nadie así, puede que sea usted el que esté así. Por lo tanto, incluso cuando nosotros aspiramos este año, todas nuestras resoluciones, a veces se necesita un poco de fricción, tal vez un poco de poda, de que nos poden, ¿verdad?
para llevarnos al éxito de lograr las resoluciones de este año. La palabra del Señor nos dice también en el verso 14, anima a los de poco ánimo. O sea, eso es anima a los que le falta el ánimo. O quiere decir que quizás también le falta el valor para soportar las desgracias de la vida, para soportar y superar los desafíos de la vida, ¿verdad? Alguien que es temeroso o dudoso, que le falta denuedo, que le falta brío, que le falta valor, o sea, valor de coraje, de atreverse, que le falta. Nosotros tenemos que animarlos. En lugar de corrección a estos no necesitan amonestación. En lugar de amonestación, algunos hermanos lo que requieren es un enfoque suave y porque reconocemos que su corazón está débil en esos momentos. Su corazón está triste, su corazón quizá está ansioso, está sufriendo, está enlutado, ha tenido alguna pérdida. Están a veces quizás cuestionando su propia seguridad de la salvación. O podrían estar sufriendo una pérdida recientemente que necesitan un amigo o una persona que los escuche. Por eso Santiago en el capítulo 1, en el 19, nos habla de que hablemos menos y escuchemos más. Tenemos que aprender a escucharnos, porque hay muchas cosas que no se dicen directamente, pero si usted escucha y pone atención a lo que se está diciendo, entonces podemos ayudar al hermano. Y la palabra del Señor nos manda a que nosotros estemos dispuestos a escuchar y a extender nuestra mano si es necesario. La palabra del Señor nos dice en el mismo verso 14, ayuda a los débiles. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él no vino a buscar a los justos, Él vino a buscar pecadores. Eso nos lo recuerda también Marcos 2:17 y eso debería tener mucho sentido para nosotros porque nosotros somos pecadores y la iglesia está llena de pecadores, ¿verdad? Porque si nosotros no fuéramos pecadores, nosotros no necesitábamos un Salvador. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Así que, hermano, siempre recuerde que los que están sentados al lado de ustedes están peleando su batalla. Los que están sentados a cada lado de ustedes, detrás y al frente, tienen sus propias batallas espirituales, físicas, financieras, maritales, con los hijos, con el trabajo, con las finanzas. O sea, todo el mundo tiene sus batallas y nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos como si fuera nosotros mismos. Es posible que alguien que esté al lado de nosotros esté llevando una batalla espiritual demoníaca, acechanzas del mismo Satanás, y nosotros tenemos que ayudar a los débiles. La palabra del Señor dice, tú que eres espiritual, ayuda a los débiles, ¿verdad? Por eso tenemos que también procurar ser espirituales, porque si ninguno somos espirituales, entonces no podemos llevar la carga uno de los otros. Así que, hermano, hablamos con ellos, hable con ellos. Ya hoy día los hermanos no toman tiempo para conversar de las cosas espirituales. Si salimos, si estamos juntos, quieren hablar de todo menos de las cosas espirituales. Y la palabra del Señor nos exhorta a que nosotros tengamos siempre nuestra mirada a las cosas espirituales para que nos podamos ayudar los unos a los otros. Y acuérdense, hermano, que siempre poniéndose usted en el lugar de esa persona. Porque nosotros sabemos hoy, dice la palabra del Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Porque hoy usted puede estar juzgando a aquel y mañana es usted al que puede ser juzgado por el otro. Así que nosotros tenemos que, sin juzgarnos, sin juzgar, ponernos en el lugar de otros, sabiendo que nosotros algún día vamos a necesitar quien nos escuche, quien nos ayude,
vamos a estar algún tiempo en que nosotros seamos los débiles y los espirituales nos tienen que llevar de la mano. Y a veces somos nosotros los ociosos y son otros los que nos están amonestando. Cada uno poniéndose en el lugar del otro. Si nosotros resolvemos este año poder escuchar más y hablar menos, estaremos en una buena posición para alentar a los hermanos y a las hermanas en Cristo. Mire si es así, hermanos, mire que yo siempre me pongo a la disposición de todos ustedes, le doy mi teléfono, etcétera, para que me llamen y hagan cita para que hablemos de cosas espirituales. Ustedes son los únicos que sí saben si me han llamado o no. Para eso. Porque cuando quieren pararme por ahí a contarme otras cosas, a veces tengo tiempo, a veces no tengo tiempo. ¿Verdad? Pero la palabra del Señor dice, sé paciente, en el verso 14. Sé paciente con todos. Hermano, ser paciente es interesante, ¿no? Hay gente que cuando ve que uno le sale con cosas así de momento, dice, ay, pero esa no tiene paciencia. Y así sucesivamente. Y hay veces que cuando ya nos salen con algo duro es porque ya nos han tenido paciencia. Y nosotros a veces no sabemos medir eso, ¿verdad? Ahora, la situación que nosotros estamos describiendo anteriormente con los ociosos, con los débiles, requieren paciencia. No se puede amonestar o no se puede animar si no tenemos paciencia. Hay muchos de nosotros que probablemente sabemos por experiencia las luchas de la vida, las luchas que son difíciles y caminamos con alguien que tal vez esté en apuro. Pero simplemente, hermano, no podemos correr la distancia con esa persona si nosotros no nos ponemos en su lugar. ¿Cuántas veces hemos fallado? ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios, incluso hoy? Por eso también nosotros tenemos que tener la paciencia de entender que aunque las personas no fallan o las personas fallan, ¿cuántas veces no hemos fallado nosotros? O sea que cuando nosotros tengamos paciencia con otra persona, consideremos la paciencia que Dios nos ha tenido a nosotros. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros le fallamos y Dios sigue dando y Dios sigue dando y nosotros fallándole, Dios sigue dando, entonces podemos entender qué es tener paciencia. Paciencia no significa aceptarle las cosas a la gente, todo lo que hagan. Paciencia significa que nos vamos a cortar con ellos y vamos a seguir dando y dando como hace Jesucristo. Con Cristo es nuestro ejemplo y su Espíritu Santo dándonos poder para nosotros poder amar con paciencia. Para eso, hermano, hay que orar. Hay que orar para tener paciencia y hay que orar para no perder la paciencia con los demás. Para eso también tenemos que estar conscientes que nos dice el versículo 15. Evite las represalias. Hermano, nosotros siempre estamos buscando cómo cobrarle a la otra persona lo que nos está haciendo. O cómo dejar que esa persona caiga en situaciones donde uno diga, ahí tienes, te lo buscaste, te lo ganaste. Ahí tienes, eso es lo que te merece. Y la palabra del Señor nos dice que no, que evitemos las represalias. Mira que nadie pague mal por mal, dice el verso 15. Si buscamos pacientemente la paz, y entonces debemos evitar la represalia, ¿verdad? Sin embargo, necesitamos escucharlo. La palabra del Señor nos dice, no tomen represalias. En cierto sentido, hermano, eso es el sermón del monte. ¿Se acuerdan que en el sermón del monte el Señor nos dijo que pusiéramos la otra mejilla? Y nosotros aquí explicamos qué era poner la otra mejilla, ¿verdad? Probablemente no es fácil ese tipo de paciencia, pero hermano, le voy a decir, tenemos que tratar de poner en el olvido algunas cosas. ¿Por qué? Porque Dios también pone en el olvido nuestros pecados cuando nosotros los confesamos. Y nosotros tenemos que poder aprender a abrazar la verdad de lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. La palabra del Señor nos dice que oremos por eso. Porque eso no es un asunto natural, es un asunto sobrenatural. Es con el amor
de Dios que nosotros podemos perdonar. Y es importante que nosotros le presentemos al Señor las situaciones que se nos hacen difíciles perdonar, para que el Señor sea el que abra la puerta o provea la sanidad divina que hace falta en mi corazón y en el corazón de las otras personas, para que haya perdón. La otra cosa que nos dice ese texto bíblico es que seamos amables. Procuren siempre hacer el bien unos a los otros, dice el verso 15. Busca el bien. ¿Para quién? ¿Qué dice ahí? Para todos. ¿Cuándo? Siempre. Eso es muy bueno para mucha gente, ¿verdad? La mayor parte del tiempo. Pero la palabra del Señor nos dice que seamos abundantemente generosos. Que cuando seamos generosos no lo hagamos con mezquindad, porque cuando usted lo hace con mezquindad no está siendo generoso. Se contradice. Así que tenemos que ser abundantemente generosos. Tenemos un Dios que da y sigue dando. No importa cuántas veces nosotros le fallamos, Él todavía nos sigue recibiendo con la misma bondad. Como dice en 1 Corintios 4:7. La respuesta es que nosotros tenemos que ser amables con todo el mundo. Aunque hermanos, reconozcamos que todos tenemos tiempos malos y es inevitable que a veces desagradamos a alguien, incluso que lastimemos a alguien en algún momento dado. Pero en este nuevo año, nuestra disposición es dar y seguir dando por el bien de los demás. Todo lo que nosotros hacemos en la obra de Dios es para el bien de los demás. El verso 16 dice, regocíjate siempre, ¿verdad? Hermano, la felicidad no depende de la circunstancia. La alegría no viene con solo presionar un interruptor, un switch. Hay gente que se cree que le ora a Dios y que ya prendió un switch y Dios ahora tiene que cambiar toda su agenda para hacer lo que esa persona pidió. Si usted depende de eso, usted no va a ser feliz. Los cristianos tienen altas y bajas, y nosotros lo sabemos como cualquier persona, pero también deben tener una alegría constante. Pablo nos da una pista. Pablo nos dice en Filipenses 4:4, dice, regocíjate siempre en el Señor. Otra vez les digo, regocíjate. El mandamiento es el mismo en 1 Tesalonicenses 5. Nos dice que nos alegremos en el Señor. O sea, si es la circunstancia lo que te hace feliz, como esas cambian, pues entonces tu felicidad no va a ser completa. Pero si tu felicidad es en Cristo, como Cristo nunca cambia, es inmutable, es inalterable, tu felicidad también va a ser inmutable e inalterable. Pero si nos regocijamos en el Señor, que es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:8, entonces nuestro gozo está anclado en lo inmutable. Por supuesto, a diferencia de Dios, estamos sujetos a cambios, ¿verdad? Porque nadie puede estar contento y alegre las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Pero si ponemos nuestra esperanza en Él, sí, podemos estar alegres las 24 horas, los 7 días a la semana. La otra cosa que nos dice en el verso 17 es orar continuamente. Orar sin cesar. Hermano, esto es un asunto que yo pienso que todos debemos mejorar. Todos debemos orar al Señor, hablar con Dios intencionalmente. No que todo el mundo te dice, no, pero yo cuando voy en el carro oro. Sí, eso es verdad. Nosotros, para poder orar sin cesar, no podemos estar de rodillas sin cesar, ¿verdad? Tenemos que orar cuando caminamos, cuando limpiamos, o sea, en todo tiempo. Porque si usted está consciente de que Dios está,
usted está hablando con Él todo el día. Pero si usted vive como que Dios no está allí, usted no ora sin cesar. ¿Entiende? Si usted sabe que Dios está todo el tiempo en vosotros y con vosotros, usted está hablando con Él todo el tiempo. Eso es intencional. Él es una persona que está ahí y que usted no lo puede ignorar. Y nosotros a veces lo ignoramos por horas largas. Por eso cuando yo digo, ¿cómo es? Mea culpa por mi gran culpa. Yo no me estoy, ahora digo yo, no que lo haya alcanzado, pero tengamos cuidado cuando decimos, no, sí, yo ora, pero en los cultos de oraciones no pueden venir a orar. Y yo digo, wow. Ora, pero nosotros no podemos contar con usted para que ore por mí, porque no lo encuentro, no sé dónde está. No, y viceversa, ¿verdad? Y viceversa. Hermano, esto es un asunto de vida o muerte. Dios no la puede guiar a usted si usted no está sincronizado espiritualmente con Él. Y por eso es que pasamos por muchas cosas en la vida que Él nos quisiera evitar. La palabra del Señor nos dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Así debemos venir al Señor continuamente pidiendo una y otra vez lo mismo, aunque tenga que repetirle lo mismo. Él no se cansa de repetirle lo mismo a usted. Es como que nosotros le hacemos boicot a Dios. Como no me hace caso, no le voy a orar. Ok. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y el que necesita a Dios eres tú para no parar en el infierno. Dios sigue siendo Dios sin ti o contigo. Dios sigue siendo Dios. No podemos dejar de hablar con Dios. ¿Y por qué cosas oramos? Hermano, la palabra del Señor nos dio el Padre Nuestro como una guía, ¿verdad? Y en una porcioncita dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero todo lo demás es a exaltar la gloria de Dios y extender el reino de Dios. Mire bien esa oración para que usted vea. Es que nosotros magnifiquemos el nombre de Dios esparciendo su reino por todo el mundo. Y para eso dame lo que necesito. Ese es el Padre Nuestro. Pero no, nosotros empezamos primero con una lista de todo lo que nosotros necesitamos para ser feliz sin Él. Y entonces la gente dice, no me contesta. Pero si la palabra del Señor nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. Eso tiene que ir, nosotros tenemos que entender que cuando usted tenga el corazón de Cristo, lo que usted va a pedir es lo que quiere Cristo, y por lo tanto Cristo te lo va a dar. Porque si nosotros resolvemos vivir una vida agradable a Dios, yo les aseguro que Él les va a ayudar. Se lo aseguro que esa oración es contestada. Pero cuando nosotros pedimos cosas que no le son agradables a Dios, no te lo va a contestar. A veces le pedimos a Dios dinero, pero como Dios sabe para lo que tú vas a usar ese dinero, no te lo va a dar. A veces tú le pides un carro y como Dios sabe para qué tú quieres ese carro y a dónde quieres llegar con él, Dios no te lo va a dar y puede que te lo dé otro para que llegues allá. Estas son las cosas, hermano, que son tan difíciles de escuchar. Pero si nosotros queremos vivir una vida agradable a Dios y poder cumplir con las resoluciones que nos hicimos para este año, tenemos que poner a Dios primero. Y cuando yo hablo de orar, hermanos, yo quisiera que oráramos más por la difusión del evangelio, por el misionerismo, por el evangelismo, que oremos para salir a visitar a los hermanos,
hacer una diferencia allá afuera, para que la iglesia crezca en números, pero es porque vinieron gente a sanarse, a salvarse, a servirle al Señor. Que oremos para que los ministerios se desarrollen, para que el don del Espíritu Santo sea manifiesto, porque todo el mundo tiene un don, pero ¿dónde están escondidos los dones? Pero como no vinimos a la iglesia a ministrarle a los demás, nosotros vinimos a la iglesia a vine, apúntamelo por ahí, que vine hoy. Pero si nosotros venimos a adorar y venimos a servirle a los demás con los dones y los talentos que Dios nos ha dado, la iglesia empieza a crecer y a crecer. Oremos por la iglesia, oremos por nuestro testimonio, oremos por la difusión del evangelio, por las misiones más allá de las fronteras de nosotros. Oremos por los proyectos de la iglesia, oremos por la organización de la iglesia, oremos por la salud espiritual de la iglesia, oremos por la salud espiritual de los pastores, porque un pastor enfermo espiritualmente es una iglesia enferma. Pero yo le voy a decir, hermano, una iglesia enferma también enferma a los pastores, la Biblia lo dice. Y entonces, si estamos todos enfermos, pues es ok, lo importante es reconocerlo y levantarnos, animar a los ociosos y a las faltas de ánimo, a llevar la paz, a respetar a nuestros líderes y por último, ser agradecidos. La palabra del Señor nos hace una pregunta: ¿qué tú tienes que no se te haya dado? ¿Qué tú tienes que no se te haya dado? La palabra del Señor nos dice en el verso 18, dar gracias en todas las circunstancias. Todas las circunstancias significan en las buenas y en las malas. Como con los matrimonios que dicen, nos amaremos en las buenas y en las malas. Ah, pero a Dios no se le puede amar en las malas. No, a Dios no. A Dios yo lo dejo cuando me va mal, pero a mi marido no. Porque, es una... Acuérdense que el matrimonio es un simbolismo de lo que es el amor de Dios para con su iglesia. Entonces nosotros nos juramos amarnos hasta que la muerte nos separe, ¿verdad que sí? Y nos amamos en las buenas y en las malas. Y a Dios se le ama en las buenas y en las malas. O vamos a aceptar de Dios lo bueno y no lo malo, dice la palabra del Señor. La mayoría de nosotros probablemente hemos deseado en algún momento conocer la voluntad de Dios para nuestra vida. Hoy, en este texto nos lo dice. Está aquí. Da gracias en todas las circunstancias. Al igual que el mandamiento de regocijarse, está el mandamiento de la acción de gracia. Pero que muchos malagradecidos hay. Y estoy hablando de los malagradecidos porque la vida nos ha enseñado que a la gente que más uno ayuda es la gente que más... Ustedes han oído el dicho, el que muerde la mano que le da de comer. No muerda la mano del que te da de comer. Quiere decir, no seas malagradecido con Dios. ¿Qué tú tienes que no se te haya dado? La acción de gracia, hermano, es importante. Aprendamos a darle gracias a Dios de corazón. De corazón. O sea que la acción de gracias a Dios, mira, y nosotros que estamos estudiando el libro de Job, aunque deshecha esté mi piel, yo he de ver a Dios. Pero la gente quiere condicionar eso. No, si me va bien, gracias, Señor. Gracias. Yo le doy gracias a Dios por todo lo que me dio. Nunca le damos gracias a Dios por lo que nos quitó. Y tenemos que aprender a darle gracias a Dios por lo que nos quita también. Porque acuérdense que no está esculpiendo para hacernos una obra maestra. Él nos está quitando, Él nos está podando para que nosotros seamos para lo cual Él nos hizo. Nosotros todavía no somos para lo que Él nos hizo. Yo no sé si tengo un trabalengua aquí, pero nosotros todavía no estamos completos y Él nos está formando, porque si vamos a la eternidad, nosotros tenemos que estar perfectos en Cristo Jesús. Y Él es digno de agradecimiento.
Él es digno porque Él ha prometido lo que Él ha prometido Él lo ha cumplido. Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él cumple todas sus promesas y falta una por cumplirse. Y así como cumplió la del nacimiento, va a cumplir la de la venida. Así como cumplió la del nacimiento, así como cumplió la de su muerte y resurrección, Él va a cumplir la de la venida en las nubes. Él va a cumplir, sin importar cuán sea la circunstancia. Cuando tú te comprometes con estas resoluciones de este año, tú vas a ver rápidamente cómo Dios puede usarte en todo tipo de forma maravillosa. Cuando tú te pones a disposición de Dios, Dios empieza a usarte en cosas grandes y en cosas pequeñas. Si tú te enfocas al llamado de Dios y pones la atención suficiente para lo que Dios quiere usarte, Él te va a guiar. Así que, ¿qué tipo de historia es la que tú quieres escribir en el libro de tu vida? Déjenme decirles, yo sé que este mundo está tan malo. Nosotros sabemos de las cosas que están pasando últimamente, ¿verdad? Y oímos las noticias y vemos tanta maldad. Y los otros días, Amadita me preguntaba, en los tiempos cuando tú te criabas, las cosas eran así. Y yo le digo, todos los tiempos tenían sus cosas malas, pero si lo comparamos según va pasando el tiempo, ahora son más y más rápidas, más frecuentes y más visibles y más a la luz de el enemigo, hermano. Así como Cristo está preparando la iglesia para su levantamiento, el diablo está preparando este mundo para su reinado, el anticristo. Así que, hermano, yo le estoy diciendo, el pecado está tan rampante, la maldad se ha multiplicado tanto que la palabra del Señor nos dice que cuando estemos en los tiempos de Noé, comparados a los de Noé, que la maldad se multiplicará y que el amor de muchos se enfriará. Hermano, todas las cosas que el Señor nos ha dicho que va a pasar, está pasando. Ahora está pasando. Quiere decir que Cristo viene pronto. Cristo viene ya para sacarnos de aquí. Y nosotros tenemos que estar listos para irnos. El año 2023 puede traer muchas cosas buenas, como puede traer muchas cosas difíciles. Si usted depende de las cosas buenas solamente para ser feliz, usted va a ser un desgraciado. Exactamente. Si depende de las cosas buenas para ser feliz, entonces usted va a ser un infeliz. Porque la vida no se está poniendo más fácil. La vida en este mundo no se está poniendo más fácil. Y qué bueno, gloria a Dios, porque Él no quiere que nos aferremos a este mundo. Él quiere que el Espíritu y la Iglesia digan, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Sácanos de aquí, Señor Jesús. Si esto es una señal nada más de que mal está la vida, imagínense cómo va a ser en la tribulación. Si te ha pasado algo malo en este mundo, en esta vida, hasta donde has vivido hoy, si te ha pasado malo, imagínatelo multiplicado por 1000 o más para la eternidad. Tú no quieres estar triste. Pero si te vas para el infierno vas a estar triste por la eternidad. Entonces, hermano, no nos estanquemos, prosigamos a la meta del soberano llamamiento de Jesucristo, porque ya mismo nos va a llamar. Y esa es nuestra meta, llegar, oír la voz de Jesucristo que diga, ven, siervo fiel, en lo poco, este mundo es poco, fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Él diga, ven, buen siervo fiel. Y Él no está diciendo que no cometimos errores, Él está diciendo, a ese yo lo conozco porque me hablaba todos los días, todo el día. A ese yo lo conozco porque escuchaba mi palabra y la seguía. A ese yo lo conozco porque propagaba mi palabra.
A ese yo lo conozco porque aunque las cosas estaban difíciles, siguió fiel y firme. A ese es el siervo fiel, bueno y fiel, ese es. Hermano, este año 2023 a mí me da hasta miedo. Porque todos los años nosotros creemos que el año que viene va a estar mejor, ¿verdad que sí? Que el año que viene esté mejor. ¿Y qué ustedes han encontrado? Quizás a usted le ha ido mejor, pero si usted oye las noticias, las cosas no están mejores. Por eso le estoy diciendo, hermano, preparémonos. Preparémonos espiritualmente y preparémonos porque vienen tiempos difíciles, especialmente para la iglesia. Tanto es así que cada vez hay menos. Eso es señal de que Cristo viene. Y te puedes esconder debajo de una piedra. Dice la palabra del Señor que en los últimos días van a estar corriendo para allá y para acá y para allá. ¿Ustedes no lo ven? ¿Ustedes no ven la gente corriendo sin rumbo? Que dicen, no, aquí no, me voy para allá. Y se van para allá, no, aquí no, me voy para allá. No, aquí no, allá. Y están todo el tiempo buscando de aquí para allá. La palabra del Señor nos habla de las nubes que se las lleva el viento de aquí para allá y de allá para acá. La palabra del Señor nos habla también de las olas del mar que ruen y terminan en espuma. Hermanos, no seamos de eso. Propongámonos este año, pidámosle al Señor que nosotros glorifiquemos su nombre y Él sea glorificado en nosotros y nosotros en Él. Esa es la propuesta de este año, hermano. Por lo cual asimismo oramos, dice la palabra del Señor. Oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Oremos. Oremos. Yo les invito, hermanos, a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador, como su Hacedor, como el que le da felicidad, el que le da la fe, el que le da la fuerza, el que le da ánimo. Hermanos, que nosotros salgamos de esa apatía. Señor eterno, yo te pido en esta hora que nos ayudes a comprometer el corazón. Es de la única manera que nosotros podemos ser glorificados en ti y tú en nosotros, si comprometemos nuestro corazón. Y el que compromete el corazón no depende de las circunstancias, depende de ti, Señor. Tú eres, Dios mío, tú eres la fuente de nuestra provisión, tú eres la fuente de nuestra fuerza y fortaleza, tú eres la fuente de nuestro gozo y paz. Tú eres la fuente, Señor, de ti proviene, Padre mío, lo que tanto nosotros necesitamos. Señor, ayúdanos a disfrutar de la paz los unos con los otros, de entender que eso no significa que no vamos a tener diferencias, sino de entender que nosotros tenemos que ayudarnos los unos a los otros a llegar al cielo, a no apartarnos de ti, a servir de modelo uno para con los otros, Señor. Que seamos dignos de ser imitados así como nosotros te imitamos a ti. Y en lo que no te imitemos, Señor, que nadie nos imite, Padre. Ayúdanos, Padre mío, a entender que aunque nosotros no decimos que somos ni estrellas ni famosos, todos tenemos influencia sobre alguien o sobre muchos. Señor, ayúdanos, Padre mío, ayúdanos a serte fiel. Y más que nada, Señor, rescata a nuestros hijos. Tráelos a ti, Señor. Y a veces me da hasta miedo decirte que lo hagas como sea. Pero sea tu voluntad hecha, Padre mío, aquí en la tierra como en el cielo. Y ayúdanos a aceptar tu voluntad. Pero no permitas que se pierdan, Padre. No permitas que se pierdan. Ayúdanos a serte fiel siempre, Padre mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.